Hola a todos nuestra audiencia de El Tiempo. En este momento nos encontramos con el presidente del World Photography, del Sony World Photography Award. Él es Scott Gray, que nos visita, y a mi lado derecho está nuestro reportero gráfico de la Casa Editorial El Tiempo, Mauricio Moreno. La idea de hoy es hablar sobre el premio de fotografía, hablar de fotografía aquí en Colombia y sobre todo lo que tiene que ver con el maravilloso mundo de capturar con fotos toda la belleza de nuestros paisajes y de la sociedad que nos acompaña en Latinoamérica. Entonces, ¿quieres empezar? Vale. Yo quisiera preguntarte, Scott, ¿qué es el concurso? Cuéntanos a toda la gente que está viendo de qué se trata el concurso. Scott, can you please tell the audience what the contest is about, a little bit about the contest, general information? Yeah, absolutely. So firstly, thank you for the translation, and sorry I don't speak Spanish. The Sony World Photography Awards are the biggest photography award in the world, and they are designed to really promote photography. As an organization, we work really hard to promote photography as art, to get the appreciation of photography out there in the world. Los premios, primero que todo, pues muchas gracias por todo, por tenerme acá. Los premios son los más grandes en el mundo y están pues orientados básicamente hacia la promoción de la fotografía alrededor del mundo. And with that promotion, we're really focusing on the Sony World Photography Awards because that's about promoting the photographers themselves and giving them opportunities to have their work seen. You know, there's more photographers now than ever before, and they need opportunities to get their work seen out there in the world, and that's what the Sony World Photography Awards is. Pues los premios se tratan básicamente de promover a los artistas. Él sabe que hoy en día hay muchos artistas, más que en cualquier otro momento en la historia, entonces eso les da la oportunidad a los individuos a promoverse y a mostrar su trabajo. Scott, ¿qué aspectos debe tener en cuenta alguien que quiera participar de esta competencia? Someone that wants to participate in this conference, what considerations do they have to have in mind? They have to be able to take photographs, I would say the first thing. I mean, ultimately, the contest is free. It is the biggest in the world, and it changes their career. So what they need to do is they need to think about their photography. We have different categories and different competitions, and then they just need to upload. But as I say, it's free to enter, and every single possibility is open to them. Los artistas, bueno, primero que todo tienen que saber tomar fotos. El concurso es gratis. Tienen que estar interesados por el tema y es un concurso abierto, hay muchas categorías para que puedan comenzar, entonces lo único que tienen que hacer es básicamente subir su trabajo a la internet o donde tengan que subirlo. Bueno, Scott, tú comenzaste hablando por los premios, que es lo que más le gusta a un fotógrafo cuando va a participar. ¿Cuáles son los premios para el ganador del concurso? When a photographer is going to participate, I think the most interesting thing he sees are the awards. What can he win or she win? Well, on the professional side, the overall winner wins $25,000, and which is a lot of money, I appreciate. But actually, the main thing they win is exposure. Bueno, pues inicialmente el premio mayor es de $25,000, eso es lo principal, pero lo que él cree que lo que más importa es esa exposición, darse a conocer. Last year, we generated about 1.9 million press articles for the winners, so we see their careers absolutely transformed. El año pasado generaron creo que 1.9 millones de artículos para el ganador, entonces las carreras se transforman totalmente. So, but also we've got a new award this year, which is the Latin American Professional Award, which is designed specifically for Latin American photographers. Pero este año tienen un nuevo premio específicamente para Latinoamérica y para fotógrafos latinoamericanos. Scott, ¿qué dirías que hace especial a las fotografías tomadas por latinoamericanos y por colombianos? Scott, what's your opinion? What makes the photos taken by Latin Americans and by Colombians special in themselves? You know, I think any artist or any photographer, they do their work and they draw on their cultural reference points. Él cree que cualquier artista o fotógrafo
pues hacen su trabajo, pero ellos como que se basan en sus puntos de referencia culturales. And Latin America and Colombia, of course, has a phenomenally rich history and also unique cultural history. So the work we see from Latin America draws on those unique cultural elements. So it's always a really interesting body of work that we see from Latin America. Entonces, Latinoamérica y tanto Colombia, digamos, tienen una historia muy rica y muy singular. Entonces, todos los fotógrafos tienen, digamos, un repertorio muy amplio para sustraer y poder inspirarse en esos puntos de referencia tan singulares y originales y únicos. Ok, Scott, yo quisiera que les dieras unos consejos, un tip de 5 consejos. Cuando uno está escogiendo fotografías para enviar a un concurso, uno no sabe cuántas fotos enviar, qué deben tener las fotografías. Yo quisiera que le dijeras a todos, a toda la gente que nos está viendo, 5 consejos cuando un juez va a juzgar una fotografía en el concurso. Okay. When you're going to upload your photos and you're going to enroll in the contest, judges are going to judge the photos, right? So he's asking, please give the audience 5 tips or 5 advices. What things do they need to consider before actually uploading their material? Okay, so well, I would actually One by say, one, please. I mean, that's a fantastic question. The judging process it takes a long time. We have 320,000 entries last year, and we take it phenomenally seriously. And there's 4 stages in the judging process. Pues el proceso de juzgar el material es un proceso muy serio y muy dispendioso. El año pasado tuvieron aproximadamente 300,000 entradas, entonces también es un proceso que se toma 4 etapas, entonces se lo toman muy en serio. But I would say that the first and the most important thing is the edit. If you're entering a body of work, you need to really think about your edit and actually really tighten that edit up, because so many photographers enter multiple images, but there's wasted images, or there's, you know, it just doesn't really make sense as a story. So the first thing is absolutely ensure that you have a really tight edit within your work. Bueno, lo más importante y la primera cosa es la edición y asegurarse de que todas están bien editadas y en realidad que hay trabajo en ello, porque la gente muchas veces simplemente carga las fotos y como que no hay una coherencia entre ellas. Entonces eso, la edición es vital, es lo primero y lo más importante. And the second thing is, I would say, is, you know, we are a contemporary photography award. You know, we like to set trends, and actually often we see that we do set those trends in what we award. So I would say think differently about the subject you want to photograph. If you want to photograph climate change, it's very easy to, you know, photograph plastics in the ocean or things. So you've got to really think differently and from a different perspective about the subject matter you're trying to shoot. Entonces hay que acordarse que ellos son, pues el premio es de fotografía moderna, ¿no? Entonces en este sentido hay que, el material que uno va a abordar toca pensar de un modo distinto. Entonces él pone un ejemplo, que el ejemplo es el cambio climático. Si usted escoge el cambio climático, pues es muy fácil simplemente tomarle una foto a un pedazo de plástico en el océano. Entonces lo vital para establecer tendencias en la fotografía, que es lo que el premio hace, es pensar de un modo diferente el tema que el fotógrafo va a abarcar. And a third thing very similar to that, there is so much photography out there in the world. I mean, so much photography. I mean, let's not talk about selfies and social media, but I mean, there is so much good photography. So how do you stand up? How do you do it differently? So that's where you've really got to think about the subject you're shooting and just try to take a different angle and a different perspective on what you're trying to photograph. Sí, este punto es un poco parecido al anterior, o se deriva del mismo. Digamos que en el mundo hay una gran y vasta cantidad de fotografías, sin hablar de los selfies y ese material de redes sociales. Entonces ahí la clave es ver a lo que se está tomando y en realidad pensar cómo el fotógrafo va a separarse de la multitud a través de su trabajo, cómo va a ser diferente a los demás. And the final thing I would say is you've got to try. You know, you've done the great work, you've done your body of work, you've worked really hard, and you've got a great series of photography. Enter, you know, it's free. And actually, let us judge that work and let us critique that work and be brave and step forward and show that. And if you can do that and the work is good enough, it can absolutely change your career. Bueno, después de ya hecho su trabajo, usted ya le gastó tiempo, ya tiene un material sólido, bueno, interesante.
Después de eso es simplemente tener el valor de presentar el trabajo. Ellos son los profesionales, saben lo que están evaluando y los dejen a ellos evaluarlo para ver qué tal es y tener sí, ese valor de presentarlo ante el mundo y ante los premios. Hay una pregunta que sé que es un poco polémica, pero hay que hacer. ¿Cree que la fotografía puede llegar a lograrse, este alto nivel de fotografía, con un celular, con un smartphone? There is a question that generates certain controversy, is the fact that do you think that this type of photography, the one you work with the most, can it reach a high level by the means of a cell phone camera? You know, I often get asked the question of, you know, everyone's a photographer because we have a smartphone, you know. I mean, I send text messages. It doesn't mean I'm a novelist, you know. A mí siempre me hacen la pregunta, ya que todo el mundo tenemos una cámara, entonces todos somos fotógrafos, pues hay que considerar que yo también envío mensajes de texto, eso no quiere decir que soy novelista. So I think it's a case of the wonderful thing about smartphone photography is the accessibility of it. I think it's got more people engaging with the medium of photography. It's got more people taking photographs. It's got more people talking about photography. And it's opened people up to more photography, which I think is a really good thing for the medium itself. Pero hay que considerar algo, que el hecho de que haya una cámara disponible para todo el mundo, eso lo que contribuye principalmente es la accesibilidad. Todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo toma fotos, entonces eso hace que la gente se interese más por las cámaras, las fotos y el medio de la fotografía como tal. And what we're then saying is actually, you know, that thing you're doing, that you're posting on Instagram or you're posting on Facebook or, you know, it's called photography. And actually, if you think about your photography and you enjoy it, maybe step a bit more forward, think about what you want to shoot, think about the stories you want to photograph, and then that brings a whole new world to it. So I think smartphone photography is super because it's opened people's eyes to photography. But I do think in terms of that top-end quality photography that we're after, I think it's I think one does need a camera. Bueno, hay que considerar que, por ejemplo, un post en Instagram o Facebook ya es considerado, pues, fotografía. Entonces, ya se puede llevar un paso más allá, piénselo un poquito más, evalúe sus objetos y sujetos un poco más y, digamos, así va subiendo el valor de la fotografía. Pero si vamos a hablar, digamos, la fotografía de alto nivel que Scott maneja en su día a día, pues creo que sí se va a necesitar una cámara, un aparato profesional. I mean, maybe you'll agree with this, but I think one of the challenges photography has is that this one word covers everything from a selfie to fine art photography to amazing photojournalism and this one word, and therefore people think, oh, I can do that. But actually, you know, you've done some maybe amazing photography and you've worked so hard to do that. It's not easy, right? So it's getting people to appreciate quality photography. And that's the challenge we have as an organization. But this one word covers this such broad spectrum, which doesn't necessarily help. So we really try and focus on that top-end photography. Él cree que ocurre algo y que pues no ayuda básicamente en ensaldando esta confusión. Y es que hay una palabra que es fotografiar, o un verbo, que cubre desde el selfie hasta, digamos, el tipo de fotografía de alto nivel y artístico, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente en realidad aprenda a distinguir y aprenda a apreciar todo el trabajo que va a una foto artística y todo el trabajo que, por ejemplo, usted ha tomado muy buenas fotos y eso se tiene que diferenciar en cuanto a calidad de un selfie o de una foto básica de una fotografía artística. Bueno, yo quería agradecerle a Scott por acompañarnos y a todos ustedes que se conectaron en este Facebook Live de El Tiempo. Mi nombre es María Paulina Arango y yo soy periodista de la sección de tecnología de El Tiempo. Me acompaña Mauricio Moreno, reportero gráfico de la Casa Editorial, y nuestro invitado es Scott Gray, presidente del Sony World Photography Award. Muchas gracias a todos. She just was saying goodbye. Thank you for being here, Scott. And she was just closing the interview. Okay. ¿Puedes invitar a la gente a participar en el concurso cuando se cierran las inscripciones? Can you invite the audience to participate in the contest? And, for example, what's the date when the enrollments or inscriptions entrance close?
Yeah, absolutely. Well, look, thank you firstly for having me, and it's been a great pleasure. But I would definitely like to reach out to photographers in Colombia and say, please engage, you know, really show us your work and engage with the contest, because it really can change your career. And I really hope that you do that. The contest is open and you can upload now. It's very simple, worldphoto.org. And as I say, it's free of charge, and the competition closes for entries in early January. So go out there, get shooting, and upload your photos. Bueno, él simplemente quiere decir que entusiasma a todo el mundo y promueve a todo el mundo que por favor muestre su trabajo, llegue al concurso. El concurso es gratuito, ahorita está abierta la página web para cargar sus fotos. Lo que sí no cogí fue la página web. What was the webpage? Worldphoto.org. Está en worldphoto.org, ahí pueden cargar todo el material para el concurso, y acuerden que es gratis, entonces que por favor los motivo a que lo hagan.